que han sido programados acerca del tema del matrimonio. Vamos a pausar ese estudio y por un momento breve vamos a regresar al Evangelio de Lucas. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Lucas 14, versículos del 1 al 6. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras, luego vamos a explicarlas y luego vamos a aplicarlas a nuestras vidas. Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente, palabra del Trino Dios. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, gracias por este día tan hermoso que tú nos has regalado. Estuvimos toda la semana anhelando este día y por tu gracia estamos hoy acá en tu presencia especial, en una iglesia bíblica que te ha adorado bíblicamente y que ahora espera la gracia de tu Espíritu Santo concedida a ella en la predicación de la santa palabra de Dios. Te pedimos tu auxilio, tanto para el pecador que expone la palabra como para el pecador que la escucha. Concédenos hoy ser transformados grandemente al escuchar tu preciosa y poderosísima palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando en el Evangelio de Lucas una sección que de hecho ya está bastante larga. Si a mí me pidieran que identificara esta sección de la parte final de la vida del Señor, ya cercano a su cruz, con una palabra, ¿cuál es la palabra que identifica todo este recorrido que hemos estudiado en Lucas? Sin duda alguna la palabra es la palabra confrontación. Hemos visto ya en muchos domingos una larga confrontación que el Señor Jesús tuvo con los escribas, con los fariseos y con la nación entera de Israel. Y es increíble todo lo que hemos aprendido de esta confrontación y aún hoy continuamos aprendiendo. Recordemos un poco lo que las partes de la confrontación se acusaban a sí mismas. Los fariseos acusaban al Señor Jesús de echar demonios por Belzebú y que él era un hombre pecador porque no guardaba el día de reposo. Según ellos creían, debía de guardarse el día de reposo. Esa era la acusación de los fariseos a Jesús. ¿Y cuál era la acusación de Jesús contra los fariseos? Él les decía que ellos eran unos hipócritas, que ellos eran unos hombres avaros, eran unos hombres llevados por su mala doctrina, la cual enseñaban al pueblo. Eran hombres impenitentes que se creían buenos, que creían que podían guardar la ley de Dios. Y en medio de sus acusaciones, en esta sección que estamos estudiando, Él les anuncia juicio para Él y juicio para toda la nación. Ellos y toda la nación serán desechados.
Israel no será más el pueblo de Dios, la nación entera será desechada y destruida. Y él usa dos figuras para anunciar ese juicio contra toda la nación. La primera figura es la de una higuera, una mata de higos que será cortada precisamente por su esterilidad. Y en lugar de esa higuera que será cortada, será plantada una semilla de mostaza muy pequeñita, que es la iglesia de Jesucristo, que luego crecerá y se verá hasta el último rincón de la tierra. La otra forma como les anuncia que serán desechados es cuando les dice: vuestra casa, es decir, el templo, vuestra ciudad, vuestra nación será dejada desierta. Anuncio de juicio y desechamiento de la nación de Israel. Es lo que hemos visto. Pero Dios hace estas cosas, desechar a Israel y emitir estos juicios con profundo dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Y cuando nos preguntamos por qué Jerusalén mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados, nuestro texto una vez más nos da la respuesta. Porque Jerusalén está siendo guiada por falsos profetas a doctrinas de error. Otra vez, ¿por qué Jerusalén mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados? Nuestro texto da la respuesta. Porque están siendo guiados por falsos profetas a doctrinas de error. Y eso es lo que Lucas quiere seguir denunciando por medio de este pasaje. Él está mostrando que el Señor Jesús continúa denunciando a los falsos profetas que extraviaron al pueblo de la verdad, invitando a los israelitas a que abandonen a esos líderes religiosos falsos y sean salvos siguiéndolo solamente a Él. En nuestro pasaje continúa la confrontación, pero Cristo continúa abonando la higuera estéril por medio de la denuncia de estos falsos profetas y la invitación a abandonarlos y a entrar por una puerta estrecha, que obviamente es Él. ¿Cuál es el tema entonces de nuestro pasaje para el día de hoy? El tema de nuestro pasaje en el día de hoy es la terrible situación en que están las personas que están siendo guiadas por falsos profetas a doctrinas de error, de la cual la más importante es la falsa enseñanza sobre el día de reposo. ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje? En nuestro pasaje vemos la terrible condición en que están las pobres personas que están siendo guiadas por falsos profetas a doctrinas de error, de la cual la más importante es la falsa enseñanza sobre el día de reposo. Y es tan importante la falsa enseñanza de los fariseos sobre el día de reposo, que este pasaje es el tercero en el cual Lucas repite el mismo asunto casi de la misma manera. La primera vez que Lucas tocó este asunto fue en el capítulo 6, versos 1-5, cuando los discípulos frotaban espigas en el día de reposo. La segunda vez que Jesús tocó este asunto casi de la misma manera fue cuando Jesús sanó a aquella mujer que estaba encorvada en la sinagoga y la sanó en día de reposo, que fue en Lucas 13, del 10 al 17. Y nuestro pasaje de hoy es la tercera vez que casi de la misma manera Lucas repite el mismo asunto. Y hermanos y amigos, cuando en la palabra de Dios algo se repite 3 veces, es porque es de mucha importancia. Por eso hemos puesto a nuestro pasaje en el día de hoy como título: El Señor del día de reposo, tercera parte. El Señor del día de reposo, tercera parte.
porque ya hubo una primera parte en que vimos que Jesús es Señor del día de reposo, una segunda parte, y hoy veremos una tercera parte en que podremos ver a Jesús una vez más denunciando a los falsos profetas el error de ellos y mostrándose de nuevo como Señor del día de reposo. De paso aprenderemos la importancia del mandato del día de reposo. Para estudiar nuestro texto lo vamos a dividir en tres partes. En nuestro texto hay tres partes, tres escenas en nuestro texto. Lo primero que veremos es la acechanza en el día de reposo, en el versículo 1. Hoy no tengo el tablero para escribir el bosquejo, pero espero poder escribirlo en vuestra mente y que podáis seguirlo durante todo el sermón. Punto número 1, la acechanza en el día de reposo, versículo 1. Punto número 2, la sanidad en el día de reposo, versículos 2 al 4. Punto número 2, la sanidad en el día de reposo, versículos 2 al 4. Punto número 3, la victoria final sobre el día de reposo, versículos 5 y 6. Punto número 3, la victoria final sobre o acerca de el día de reposo, versículos 5 y 6. Entonces en nuestro pasaje tenemos tres cosas sencillas. 1, la acechanza. 2, la sanidad. Y 3, la victoria final en el día de reposo. Y este pasaje es tan sencillo que aún para los niños va a ser muy claro en toda su exposición. Es un pasaje bastante sencillo y no tendré que hacer muchas aclaraciones o explicaciones para ellos porque el lenguaje y el contenido es demasiado claro. Veamos en primer lugar entonces la acechanza en el día de reposo, versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos, es decir los fariseos, le acechaban. Dice el texto que Jesús, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. ¿De dónde se programa o de dónde viene este almuerzo? Este almuerzo era una costumbre de los fariseos de la época. Después del culto en la sinagoga, los fariseos y los principales acostumbraban a invitar a algunas personas para almorzar después del culto en la casa de uno de ellos, con el propósito de honrar al rabino que había sido invitado a predicar y continuar discutiendo durante el almuerzo algunos elementos doctrinarios que provocó la enseñanza de la palabra de Dios ese día. Pero en este caso, el rabino que había predicado era Jesús. No lo habían invitado para honrarlo, sino para acechar contra él. Y en este primer punto, la palabra clave es la palabra acechar. Le acechaban. Y lo que el texto claramente nos quiere enseñar con la palabra acechaban es que ellos buscaban hacerle mal a Jesús, buscaban devorarlo, comérselo a pedazos. Y aquí sí de pronto sería bueno aclarar algo para los niños. Niños, ¿saben qué significa la palabra acechaban? Niños, imagínense a un gato bregando a cazar un ratón o un pajarito. ¿Qué es lo que hace el gato? El gato se va despaciecito. Cuando el gato tiene su atención toda centrada en dónde va a estar el ratón y mueve sus pasos lentamente y prepara sus garras para agarrar al ratón, eso es acechar. Acechar es estar pendiente para cazar, pendiente para destruir, pendiente para destrozar. Eso es acechar, ¿entendieron? Los niños grandes también entendieron. Muy bien, eso es acechar. Y usted puede ver ahí lo que había en el corazón de esos fariseos.
Dios había enviado a su Hijo para que fuera su Salvador, y en vez de reconocerle, seguirle y adorarle, estaban acechando para atacarlo, para hacerle mal. ¿Y qué es lo que vemos ahí? La depravación total del ser humano. El hombre definitivamente está perdido, está totalmente depravado, no puede entender lo que es para su bien. Cristo estaba ahí para salvarlo, para limpiarlo, para llevarlo al cielo, para reconciliarlo con Dios, y el hombre en su depravación busca matarlo. Es la incapacidad total humana. El hombre no puede ver lo que es para su bien. La Escritura dice que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido tocado por la gracia de Dios, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Son locura para él. Y esa acechanza, al parecer, se iba fraguando con la presencia de un hombre enfermo dentro del almuerzo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la sanidad en el día de reposo. Ya vimos la acechanza en el día de reposo. Ahora veamos la sanidad en el día de reposo. Y nos encontramos en la escena con un hombre que necesitaba sanidad. Entonces hablamos de la sanidad necesitada. En nuestro segundo punto hay un primer subpunto que es la sanidad necesitada. En la escena hay un hombre que necesita sanidad. Versículo 2. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba delante de él. Delante de él. La pregunta es, ¿cómo llegó al almuerzo este hombre hidrópico? ¿Cómo llegó al almuerzo este hombre hidrópico? Este hombre pudo haber llegado a este almuerzo por dos razones. La primera, él escuchó que Jesús iba a cenar en casa de uno de sus vecinos, y sin necesidad de que lo invitaran, él se presentó al almuerzo. Eso era probable en esa cultura. Ustedes recuerdan el caso de una mujer que lloró y lloró y mojó los pies del Señor Jesús en la casa de un fariseo. Bueno, ella entró a la cena también sin ser invitada, porque en esa cultura este tipo de cena religiosa era prácticamente abierta para el que quisiera llegar. Entonces, probablemente este hombre enfermo escuchó que Jesús estaba en la aldea, que iba a predicar en la sinagoga y que iba a almorzar en la casa de su vecino, y él decidió ir por motivo propio, por su propia voluntad. La otra probabilidad es que el gato, niños, haya usado al hombre enfermo para atrapar al ratón. Es decir, que es probable que los mismos fariseos hayan cogido a este vecino que estaba enfermo y lo hayan puesto adrede en el almuerzo para provocar a Jesús a hacer una sanidad en el día de reposo, lo cual ellos consideraban estaba prohibido, e iban a poder coger esa sanidad como excusa para acusarlo, condenarlo y matarlo. Esas son las dos probabilidades por las cuales explicamos la presencia del enfermo en el almuerzo. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que responder aquí es, ¿qué es la hidropesía? ¿Qué es la hidropesía? Niños, pónganme cuidado, los grandes y los pequeños. ¿Qué es la hidropesía? La hidropesía es una acumulación de agua en los tejidos del cuerpo. La persona hidrópica no puede regular bien la eliminación de su agua, del agua corporal, sea que no la puede eliminar por sus riñones, porque sus riñones están malos, o que no la puede bombear lo suficientemente por su corazón, porque su corazón está malo. Otra causa muy frecuente de hidropesía son la enfermedad hepática. Recuerden que Lucas era médico y Lucas conocía bien estas cosas. La enfermedad hepática hace que el drenaje de los líquidos del abdomen se atrape, quede estancado en el punto del hígado, y el hidrópico hace una inmensa barrigota, los niños, una barriga grande, grandota, llena de agua. Pero el agua no solamente se acumula en la barriga, sino que los ojos son hinchados, la cara es hinchada, las manos pueden estar hinchados y los pies están hinchados así, como los pies de un elefante. Eso es una persona hidrópica.
Sin duda, esta persona necesitaba sanidad. Y las personas hidróficas, cuando ya están muy avanzadas, suelen tener asfixia. Se ven asfixiados, no pueden respirar. Niños, las personas que estaban en ese almuerzo consideraban que este hombre estaba así porque era pecador. Los judíos consideraban que toda persona que estaba enferma porque había cometido algún pecado. No siempre eso es verdad. No siempre estamos enfermos porque hemos cometido algún pecado, pero lo que sí es verdad es que la enfermedad entró en el ser humano por causa del pecado. Y la enfermedad existe porque existe el pecado. Si no existiera pecado, no existiría enfermedad. Pero escuchen bien, presten atención los niños. ¿Cómo se imaginan ustedes a ese hombre? Los niños, piensen bien. Un hombre totalmente deformado, ¿verdad? Ese hombre con los ojos así hinchados que se le quieren salir, la cara redonda, las manos hinchadas, los pies hinchados, gordo, así todo gordo, hinchado. Esa deformidad que produce la enfermedad por fuera es un símbolo de la deformidad que produce el pecado por dentro. Por tal razón, esa persona estaba allí necesitando sanidad. Y no solamente sanidad de su cuerpo, sino de su alma, porque ciertamente el pecado es el causante de toda enfermedad. Pero los fariseos y los líderes que estaban ahí no sentían la más mínima compasión hacia esa persona. Es más, la consideraban inmundo y ninguno se atrevía a tocarlo, ni a sentarse de cerquita, porque este inmundo me contaminará, decían esos escribas y fariseos, que se creían buenos. Ellos creían que el pecado no los estaba deformando a ellos porque no se veían enfermos. Pero allí estaba el Señor Jesús. Y una cosa es lo que sentía el fariseo por el hombre pecador, y otra cosa lo que siente Jesús por un hombre enfermo y pecador. ¿Qué creen ustedes que sintió Jesús cuando entró a ese almuerzo y vio a ese hombre totalmente deforme, hinchado, asfixiado, temblando, que no podía ni siquiera concretar quizás ni comer? ¿Qué sintió Jesús por ese hombre? Una profunda compasión. E inmediatamente Jesús tuvo la intención de sanarlo. No le importaba que a él le hubiesen puesto a ese enfermo como una trampa para matarlo. Él lo que quería en ese momento era sanarlo, porque Dios, su Padre, lo había enviado a quitar el pecado del hombre y a sanarlo de sus consecuencias. Su corazón se llenó de compasión, y sin importarle lo que le iba a pasar a él, la trampa en la cual estaba cayendo voluntariamente. Él pudo haber evitado la trampa y no sanar a ese hombre el día de reposo, pero ustedes saben que a él no le importa lo suyo propio, a él le importa lo que es de su Padre. Y entonces, lleno de compasión, pero a la vez de coraje por la incredulidad y la maldad de los hombres que le tendían esa trampa, Jesús anuncia que lo va a sanar, y lanza una pregunta. La pregunta que Jesús lanza anunciando que va a sanar a este hombre es un desafío completo, no solamente a la falsa enseñanza sobre el día de reposo que tenían los fariseos, sino a su sistema de salvación por obras. Los fariseos habían diseñado un sistema de salvación por obras en el cual usted es bueno y obedeciendo la ley de Dios puede salvarse. Y con su pregunta Jesús ataca directamente ese sistema de salvación al declarar que la enseñanza sobre el día de reposo es errada y que el hombre no puede salvarse a sí mismo sino por la gracia de Dios. Y tenemos entonces
un segundo subpunto que es la sanidad anunciada. Versículo 3 al 4a. 3 al 4a. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, y aquí viene la pregunta del desafío: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. El texto dice que les habló a los intérpretes de la ley porque él conocía sus corazones y sabía que estaban tendiéndole una trampa, y sabía que habían fabricado un sistema de salvación por obras, y sabía que ellos habían enseñado grandes errores acerca del día de reposo. Y cuando lanza la pregunta, ninguno se atreve a contestarle. Dice el texto, mas ellos callaron. Ellos callaron porque no querían reconocer que estaban equivocados, a pesar de las grandes evidencias que él ya les había dado de que estaban equivocados. No querían reconocer que estaban equivocados y no querían pasar otra vergüenza discutiendo con este maestro de sabiduría invencible. ¿Cuánta ceguera hay en el ser humano sin Dios? El ser humano sin Dios no puede ver lo que es para su bien, no puede ver lo que es para su salvación. Recordemos un poco lo que los fariseos enseñaban acerca del día de reposo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, no trabajarás en el día de reposo. Para ellos lo más importante era no trabajar en el día de reposo. Y para hacer que el pueblo de Israel cumpliera este mandamiento, los escribas y fariseos habían diseñado una lista enorme de prohibiciones que era no trabajar. O sea, la lista, según la lista, lo que ellos habían puesto en la lista, eso es trabajar, y eso era lo que no se podía hacer. Aquí ya hemos dicho algunos detalles de esa lista y nos hemos reído un poco. Vamos a decirlo otra vez para algunas personas que no conocen algo de las listas de los fariseos. Los fariseos decían en sus listas que en un día de reposo una mujer de cabello largo no se podía hacer sino 2 trenzas, porque cuando estaba haciendo la tercera ya estaba cansada, y eso era trabajar. Entonces, que la mujer en el día de reposo se podía hacer solo 2 trenzas. Tampoco en el día de reposo usted se podía comer una sandía, porque para partir el pedazo tenía que cargarla, y como es una fruta pesada, ese esfuerzo es trabajar. Tampoco usted en el día de reposo podía arrastrar una silla, porque como el suelo era arenoso, la silla raspaba el suelo y eso era arar la tierra y trabajar. Y que si usted iba a escupir en el día de reposo, tenía que buscar una roca para que la escupa cayera sobre la roca, porque si caía sobre la arena, eso era regar la tierra en el día de reposo. Tampoco se podía frotar espigas en las manos de trigo para comer. Cuando uno tenía hambre en Israel, los cultivos de trigo no tienen vallas, no tienen cercas, y la gente cuando tenía hambre podía entrar a un cultivo y sacar lo suficiente que necesitaba para comer. Pero ellos decían que el día de reposo no se podría frotar las espigas, porque frotar la espiga era trabajar. Y obviamente la conclusión necesaria de todo esto era que los médicos no podíamos trabajar en el día de reposo, porque para nosotros el sanar era trabajo. ¿Ven por qué el enfrentamiento con ellos y por qué Lucas, que era médico, se esfuerza en mostrar 1, 2 y 3 veces el error que estos hombres tenían acerca del día de reposo? Entonces ellos, por defender su lista ridícula y no querer reconocer que estaban equivocados, que su sistema de observancia de la ley era dirigido a una salvación por obras, en la cual el hombre es bueno y puede salvarse a sí mismo, obedeciendo los mandamientos, de los cuales el más importante para ellos era la observancia del día de reposo. Por eso fue que se quedaron callados. Por defender su lista, abandonaron a su Salvador. Por defender su lista, perdieron la oportunidad del perdón de sus pecados, de alcanzar su propia salvación. Pero nuestro Salvador, que es un defensor de la verdad, ataca su lista con todas sus fuerzas, haciendo la sanidad. Al hacer la sanidad, nuestro Salvador está atacando, demoliendo, destrozando la lista,
destrozando. La sanidad significa, su lista es basura, su lista es un error. ¿Quién dijo que Dios prohíbe sanar en día de reposo? Su lista es un error. Y ahora vemos entonces, en tercer lugar, la sanidad realizada. Ya vimos la sanidad anunciada. Espero que no hayan roto la parte del sermón que sigue. La sanidad anunciada. Y ahora vemos la sanidad realizada. Versículo 4, parte B. Versículo 4, parte B. Dice, y él, tres cosas, miren con cuidado. Y él, tomándole, primera cosa, le sanó, segunda, y le despidió, tercera. Y cada cosa tiene un significado especial. Primero, dice, y él tomándole, tomó al hombre. Y aquí hay algo muy especial. Recuerden que él está atacando ¿qué? El sistema de salvación por obras diseñado por los fariseos y que está representado, su cumbre está en la observancia del día de reposo. Cuando él está ahí y ve el hombre enfermo que necesita sanidad, presten atención, el enfermo le pidió que lo sanara. ¿Alguien le pidió que lo sanara? ¿De quién fue la iniciativa de sanar? ¿Y eso qué es? Gracia. Contrario al sistema de obras que ellos estaban predicando a través de su lista. Gracia. ¿Y con qué sucedió con la mujer que andaba encorvada? ¿Se acuerdan el caso? ¿Se acuerdan el caso de la mujer encorvada? ¿De quién fue la iniciativa de sanar la mujer? De él. Y es que la salvación viene de Dios, es iniciativa de él. Por eso él toma la iniciativa y muy probablemente lo que hizo fue Jesús acercarse al hombre y ayudarlo a ponerse de pie. Y piensen por un momento lo que estaba pasando ahí. Allí estaba ese hombre asfixiado, con su cara hinchada, con una barrigota así grandota. En serio, ¿ustedes han visto alguna vez un hidrópico? Los médicos sabemos lo que es esto. Una hinchazón total del cuerpo, las personas son deformes y se ve impresionante. Ahí está ese hombre con esa barrigota. Niños, pongan cuidado, la barrigota, los piesotes así hinchados y el hombre asfixiado. Jesús se acerca a él con toda compasión, lo toma del brazo. Dice el texto que lo toma aparte. Es como si le quisiera decir a los fariseos, bueno, ustedes no quieren, bueno, allá ustedes, quédense allá ustedes con su lista, yo me voy aquí con este pobre hombre. Lo toma a un lado y una vez lo aparta un poco de donde estaba, lo sanó. Niños, imagínense, la cara hinchada vuelve a su normalidad, la barrigota. ¿Cuántos hombres quisieran que Jesús hiciera ese milagro por ustedes? La barrigota se reduce y queda, vea, el hombre queda. Los pies, de un momento a otro, y ya no está asfixiado. Ustedes pueden imaginarse cómo se iluminó el rostro de ese hombre. Entonces dice, le tomó, le sanó, y esa expresión le sanó parece muy sencilla, pero lo que ocurrió ahí fue grande. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? No solamente que el agua fue quitada, el agua ya no estaba debajo de la piel, sino que muy probablemente Jesús le dio a ese hombre un corazón nuevo, un hígado nuevo y unos riñones nuevos. Y eso es maravilloso. Solo Jesús puede hacer eso. Pero la sanidad externa, recuerden que lo externo es un símbolo solamente de ¿qué? De lo que hay en su alma. Por dentro ese hombre estaba más feo que lo que estaba por fuera. Y ese hombre necesitaba no solamente la sanidad de su cuerpo, sino la salvación de su alma. Ser limpiada su alma de todo pecado que lo hacía horrendo por dentro, lo mismo que horrendo por fuera. Aunque el texto no nos dice que el hombre fue salvado, es muy probable que ese hombre en ese mismo momento haya sido salvado, como tantos otros a quienes Jesús sanó y salvó al mismo tiempo. Hay muchos que él sanó y no salvó, pero es muy probable que como a tantos él haya sanado y salvado al mismo tiempo a este hombre. Pero para esos fariseos eso no importó para nada. No importó para nada ver al hombre
que por lo menos se volteó para mirar y salir de allí, porque extrañamente Jesús lo despidió. Lo tercero que él hace es que lo despide. Dice que él lo toma a un lado, lo sana y lo despide. Los fariseos vieron al hombre irse sano para su casa y eso no les importó absolutamente a ellos para nada. Y eso es lo más terrible, que un líder falso, un falso creyente, un falso líder no va a ver nunca la realidad de Dios y nunca va a llevar a los que le siguen a la verdad. Probablemente por eso Jesús lo despidió. Es como si Jesús lo estuviera alejando de esos fariseos. Vea, váyase de aquí, que usted con esta gente vuelve y se enferma. Váyase. Sí, es cierto, lo despidió. Entonces lo tomó, lo sanó y lo despidió. Y aquellos hombres fueron completamente insensibles, no les importó para nada lo que Jesús hizo. Pueden ver ustedes en este milagro, y es importante que lo entiendan en el Nuevo Testamento, que los milagros tienen un efecto didáctico. Los milagros tienen un efecto didáctico. No son tanto para producir fe, aunque el milagro produce fe ¿en quién? En la persona que ya cree. Son más para dar grandes enseñanzas a través del milagro. Eso se está mostrando aquí. ¿Que quién es el único que puede quitar la deformidad externa? Jesús. ¿Quién es el único que puede quitar la deformidad del alma? Jesús. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién es el único que puede librarte de líderes religiosos falsos y de un sistema de salvación por obras falso? Él. El milagro tiene un efecto didáctico y es mostrar a Jesús como el que te libra del pecado, como el que te libra de la enfermedad y el que te libra de los falsos líderes religiosos. Ese es el propósito didáctico del milagro. Ya hemos visto, en primer lugar, la acechanza en el día de reposo. Vimos también la sanidad en el día de reposo. Vimos la sanidad necesitada, la sanidad anunciada y la sanidad realizada. Pero ahora viene algo especial, y es que de todas maneras Jesús va a ser cuestionado. Estos hombres de duro corazón no se van a quedar contentos, y por lo tanto Jesús ahora, para sellar su victoria final en el día de reposo, que es nuestro tercer punto, la victoria final, Él justifica la razón por la cual hace la sanidad. En otras palabras, da la enseñanza correcta acerca de la posibilidad de sanar o no en el día de reposo. Y ese es nuestro tercer punto, la victoria final acerca del día de reposo. Versículos 5 y 6. Dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Noten cómo dice que se dirige a ellos. Obviamente él tiene una disputa con ellos, entonces se dirige a ellos porque él quiere masacrarlos, quiere destruirlos. Ellos querían destruirlo a él físicamente, pero él ahora va a destruir todo su sistema de enseñanzas falsas. Oigan esto, no con la revelación, no con la inspiración del Espíritu Santo, sino con argumentos lógicos. Con argumentos lógicos va a despedazar por completo la lista. La lista va a quedar hecha pedazos con argumentos lógicos. Ya de por sí quedó destrozada con la sanidad, pero ahora con este argumento lógico el Señor va a despedazar aún más la lista de los fariseos. Es como si el Señor Jesús les preguntara a los fariseos: ¿es lícito rescatar a un animal caído en un día de reposo? ¿Es lícito rescatar a un animal caído en un hueco en el día de reposo? Entre las cosas que los fariseos habían puesto en la lista, no habían prohibido rescatar a un animal de día de reposo. Óigame, y si un burro o un buey se cae en un hueco, y debo aclararles que al hueco que Jesús se refiere es los huecos o cisternas que ellos hacían para acumular agua, que eran huecos muy grandes, que a veces no estaban tan a la vista porque el terreno era muy escabroso.
y estaban medio cubiertos, y es posible que el animal, caminando por un terreno, se desvíe un poquito del camino y se caiga a un hueco, y es un huecazo, no crean que es un huequito como el hueco de un pan de queso, es un huecazo. Y usted se imagina el trabajo que hay que hacer para sacar un buey de un hueco de esos. Hombre, mucho más trabajo que hacerse 3 trenzas, ¿sí o no? Y a ellos, claro, como el buey era como tener un carro, el buey era una posesión material, ellos eran codiciosos, entonces eso sí no lo prohibieron, porque vaya el buey, se le partió una pata o necesita ayuda, entonces ellos sí van a auxiliar al buey, y eso no es violar el día de reposo. Pero a un hombre que está enfermo, no creen que pueda dársele alguna ayuda en día de reposo. Lo que vemos ahí es la falta de misericordia y amor de esos fariseos. El fariseo se creía bueno, pero era inmisericordia, no tenía la más mínima caridad. Y lo que el Señor Jesús les está diciendo ahí es esto: para ustedes vale más un animal que un ser humano enfermo. Y noten ustedes en la pregunta que hay un detalle bien especial. Dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, y esos pozos a veces estaban llenos de agua, el hombre hidrópico estaba muriéndose con el agua de su propio cuerpo, dice, no lo sacará, ¿qué? Inmediatamente? O sea que siguiendo sus impulsos, el fariseo siguiendo sus impulsos, era movido inmediatamente a auxiliar a su buey. Cuando Jesús entró a este almuerzo, ¿qué fue lo que él sintió? Inmediatamente entró el deseo de ayudar al hombre hidrópico. Notan el contraste que hay entre un hombre como Jesús, un hombre que ama y quiere ayudar y que sabe que el Padre no prohíbe ayudar en día de reposo, al corazón de unos hombres siniestros, fraudulentos en la religión y sin amor y ninguna misericordia para un ser humano, que les importa más la vida de un buey, claro, su buey, porque si es el buey del vecino quizás no hagan tanta fuerza, su buey, que la vida de un ser humano enfermo. De esta manera el Señor deja completamente humillados a estos fariseos, de tal manera que dice el verso 6, no le podían replicar sobre estas cosas. El silencio de estos fariseos era la señal absoluta de su derrota en cuanto al día de reposo. Estaban totalmente derrotados, humillados en público, pero ni aún así se arrepintieron. Lo que nos muestra que realmente la salvación no viene de nosotros, sino que es un don de Dios para un corazón que es como piedra. Y el corazón de todos nosotros aquí era exactamente igual al de esos fariseos. Y si no hubiera sido por la obra de la gracia de Dios, nosotros hubiéramos rechazado al Salvador igual que ellos lo rechazaron. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y en esta obra que hizo en nuestro corazón nos da un nuevo corazón y nos libra de ser guiados por líderes religiosos fraudulentos. Pero la victoria que aquí tuvo Jesús acerca del día de reposo es tan solo una victoria transitoria, porque la victoria final de Jesús acerca del día de reposo será cuando Él venga por segunda vez y comience el día de reposo eterno. Esa será su verdadera victoria, y el día de reposo que estamos gozando hoy es tan solo una degustación de ese reposo y ese deleite que tendremos cuando Cristo regrese en su victoria sobre el día de reposo. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy al observar en este pasaje la acechanza, la sanidad y la victoria en el día de reposo? Lo que hemos aprendido lo podemos resumir en estas 3 cosas sencillas. Primero, hoy hemos aprendido que lo peor que le puede suceder a un ser humano es ser guiado por falsos líderes religiosos. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es ser guiado por falsos líderes religiosos. Lo segundo que hemos aprendido es que los falsos líderes religiosos siempre, oigan bien, ellos no pueden hacer otra cosa. Los falsos líderes religiosos siempre van a construir un sistema de salvación basado en obras que agrade al hombre y no de la gloria de Dios.
todos los falsos líderes religiosos, todas las personas que están extraviadas de la verdadera gracia de Dios, van a construir y enseñar a sus seguidores un sistema de salvación basado en obras que exalta al hombre y disminuye la gloria de Dios, contrario a la verdadera enseñanza de la Biblia, que humilla al hombre y retiene la gloria solo para Dios. En tercer lugar, hemos aprendido que uno de los errores principales de los falsos maestros religiosos es su enseñanza equivocada sobre el día de reposo. Que uno de los errores principales de los falsos maestros religiosos es la enseñanza falsa sobre el día de reposo. Aún hoy en día hay muy pocas iglesias que entienden bien y guardan bien la enseñanza del día de reposo. 1, 2, 3. Tres cosas sencillas hemos aprendido. Lo peor que te puede pasar es ser guiado por un falso maestro religioso. Todos los falsos maestros religiosos van a construir sistemas de salvación por obras, y uno de los errores principales de esos falsos maestros es la mala enseñanza acerca del día de reposo. Y ahora vamos a terminar con unas breves palabras de aplicación. De acuerdo con lo que hemos visto en el pasaje, nosotros como iglesia, como colectivo y como individuo, ¿qué es lo que debemos hacer que se desprende de este pasaje? Bueno, de acuerdo con el pasaje, lo primero que debemos hacer como colectivo y como individuos es denunciar a los falsos maestros religiosos y poner al descubierto sus errores. Es lo primero que debemos hacer. Estamos obligados a denunciar todo error, toda herejía procedente de falsos maestros y a los falsos maestros mismos. Y hay mucho que denunciar, pero en general lo más importante es denunciar aquellos sistemas de salvación que son contrarios a la gracia de Dios. Y toda persona que insista en un sistema de salvación que no es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios, es un sistema falso. Y hoy en día, en las iglesias del Señor Jesucristo, muchas personas van a las iglesias del Señor Jesucristo y le preguntan a los maestros religiosos de esas iglesias: pastor, ¿la salvación es por gracia o por obras? Y los pastores le van a decir una absoluta inmediatamente: pero por supuesto que es por gracia. Pero enseguida esa misma persona le pregunta a ese mismo pastor: pastor, ¿y la salvación se puede perder? Y ese pastor le va a responder inmediatamente: claro que sí. En ese momento está enseñando un sistema de salvación por obras y se está desviando del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia debemos defender el verdadero sistema de salvación, que es la salvación por gracia. Y aprovecho este momento para invitarlos el viernes y sábado a escuchar una amplia disertación sobre el verdadero evangelio a través de las doctrinas de la gracia que estaremos enseñando aquí con nuestros hermanos invitados del extranjero. Debemos denunciar todo sistema de salvación por obras y defender la salvación por gracia. En segundo lugar, a manera de aplicación, debemos guardar, disfrutar y enseñar correctamente acerca del día de reposo cristiano. Debemos guardar, disfrutar y enseñar correctamente acerca del día de reposo cristiano. Mucho se ha enseñado en nuestra iglesia sobre esto. Ahora, válgame solamente decir algunas cosas importantes. Primero, algunos dicen que el día de reposo no fue cambiado de sábado a domingo e insisten que el día de reposo es el sábado. Eso es un error. El día de reposo fue cambiado de sábado a domingo. Segundo, algunos dicen que no hay un día especial del Señor y que todos son los días del Señor. Y las iglesias hacen una encuesta y votan y escogen un día para adorar, y escogen el viernes o escogen el sábado según las comodidades de la mayoría. Eso es un error.
El día no fue señalado por el hombre, el día es señalado por Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar el día que Dios ha señalado? Ese es el segundo y grave error de los que enseñan que el día es cualquier día y que todos los días son el día del Señor. Pero en tercer lugar, debemos destacar las bondades para los que guardan correctamente este día. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. En este solo versículo vamos a ver las bondades y misericordias del Señor para aquellos que correctamente guardan el día de reposo. Isaías 58, 13 y 14. Que fue el texto con que abrimos el culto de adoración. Dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu tiempo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Aquí tienen ustedes el beneficio para aquellos que, alejándose de los falsos maestros religiosos que distorsionan la enseñanza sobre el día de reposo, lo guardan como debe ser. Y en este pasaje encontramos tres cosas. Primero, una condición. ¿Cómo comienza el versículo 13? Sí, esa palabra sí es condicional. Significa que si yo hago lo que viene a continuación, voy a recibir, en segundo lugar, una promesa, una bendición. ¿Qué es lo que yo debo hacer como condición para recibir bendiciones en este día? Dice que debo retraer del día de reposo mi pie, de hacer mi voluntad. Es decir, que el día de reposo cristiano, el domingo, es un día de sujeción a Dios. Es un día de sujeción, porque yo me abstengo de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso lo debo hacer todos los días, pero de una manera especial el domingo debo demostrarlo alejándome de toda actividad que no sea buscar al Señor. Pero no solamente es un día de sujeción, es un día de deleite, dice, y lo llamares delicia. Es un día de sujeción, pero también es un día de deleite. Y no solamente de sujeción y de deleite, sino de santidad. Dice, si lo llamares santo. Y es un día de glorificación a Dios, glorioso de Jehová. Y venerar el día. Este día hay que tenerlo como el día más importante de la semana. No andando en mis propios caminos, repite la sujeción, ni buscando tu voluntad, ni aún hablando mis propias palabras. Total sujeción en la presencia de Dios con su pueblo. Si yo hago eso, lo que hay a continuación es una promesa. Si yo cumplo la condición, me va a dar una promesa triple. La promesa es triple. Los que guardamos fielmente el día de reposo cristiano tendremos una triple bendición, una triple promesa. Lo primero dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y este es un lenguaje simbólico de aquella época. Cuando se acababa una batalla, el ejército victorioso se subía a la cumbre de una montaña y gritaban y cantaban como locos. Hacer subir sobre las alturas de la tierra es un lenguaje de victoria. Lo que quiere decir el pasaje es que cuando tú guardas correctamente el día de reposo, Dios te da la victoria. ¿Sobre qué cosas te da la victoria? Sobre tu pecado, en primer lugar. Y aquellas personas que están batallando con pecados, hay hermanos luchando con el pecado sexual fuertemente. Guarden el día de reposo, Dios les dará la victoria. Hay hermanos luchando con la ira, hermanos iracundos, guarden el día de reposo, Dios les dará la victoria.
Hay hermanos luchando con una y otra cosa. Hay hermanos que no han podido ser transformados en muchas áreas de sus vidas y ellos lo saben bien y luchan y son derrotados. Guarden el día de reposo, Dios les dará la victoria. Amén. Pero no solamente dice que es un lenguaje de victoria, sino dice: y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Este es un lenguaje ¿de qué? De productividad. La tierra produce mucho fruto y tú te lo comes y te deleitas en él. ¿Quieres tener una vida buena, una vida productiva en todo lo que haces? Guarda el día de reposo. Guarda lo que Dios te hará productivo. Dios te hará fértil. Dios te hará fiel por guardar su santo día. Pero no solamente es un día de victoria, no solamente es un día de productividad, sino que este día y todas estas cosas son acompañadas de deleite. Dice: entonces te deleitarás en Jehová. Y todas las cosas estarán acompañadas, sazonadas por el deleite al Señor. Entonces la promesa es deleite, victoria y productividad. Deleite, victoria y productividad. ¿Quieres eso en tu vida? Siembra, hagan un pacto, siembren y pacten aquí. ¿Quieren eso en sus vidas? Pacten, 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 pacten más, siembren más. Ese es el evangelio falso de los que enseñan una salvación por obras. ¿Usted quiere eso? No, ningún pacto. Guarde el día de reposo como es y recibirá esto. Y en el pasaje no solamente hay una condición y 3 promesas, sino que el pasaje tiene ¿qué? Un sello de garantía. ¿Cuál es la garantía que está en el pasaje? Dice: porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Tiene sello del Señor. Aquí no hay que pactar un peso, hermano. Aquí no hay que sembrar nada. Simplemente hay que guardar el día de reposo. Miren, hermanos, cuán engañada y lesionada, cuánta pérdida ha sufrido la iglesia de nuestros días, que por falsos maestros religiosos ha sido privada de este don precioso de la gracia de Dios, que es guardar el día de reposo. De hecho, cuando usted quiere ver en qué estado está la iglesia de Jesucristo en cualquier época de su historia, mire cómo los miembros de la iglesia guardan o menosprecian el día de reposo. Cuando el día de reposo es venerado, la iglesia está en lo más alto. Cuando el día de reposo es despreciado, la iglesia está en lo peor. El barómetro, el indicador de la salud espiritual de una iglesia y de un individuo es su actitud hacia el día de reposo. La bendición, una de las grandes bendiciones que tenemos al llegar a la reforma, es conocer esto. La enseñanza acerca del día de reposo a los que somos reformados nos es tan preciosa como las mismas doctrinas de la gracia. Es precioso. Me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día de hoy, conversar con el Rey me anima. Contarle: Señor, tuyo soy. Eso es un deleite para nosotros. Y por la gracia de Dios hemos sido librados de todos estos falsos maestros, y ahora, con la observancia del día de reposo, vamos caminando seguros hacia la madurez y la victoria en Jesucristo. Niños, los niños, el día de reposo, el día del Señor, el domingo, ustedes, claro que pueden jugar. Pastor, ¿yo puedo jugar el día de reposo? Sí puedes jugar, pero tienes que estar primero con tus papás. Tienes que escuchar la palabra de Dios con tus papás y hacer lo más posible lo que acabamos de leer, que es acercarte a Dios en este día. Puedes pegarte una que otra jugadita, pero poquitas. Pero lo ideal, niños, es que el día del Señor lo dediquen a buscar al Señor con sus papás en la casa, con nosotros aquí en la iglesia, y ustedes van a ser grandemente bendecidos si desde niños han sido afectados poderosamente por el día del Señor en sus vidas. Finalmente, a nuestros amigos que nos visitan. Amigos que nos visitan. En el pasaje hay 2 cosas
que muestran muy claramente el estado en que están las personas que no conocen a Cristo: la ceguera de los fariseos y la hinchazón del hidrópico. La ceguera del fariseo la tienes tú, porque durante toda tu vida Dios te ha estado llamando y te ha estado invitando a recibir el perdón de tus pecados en Jesucristo y no lo has querido aceptar. Y la hinchazón del hidrópico, porque tú te enfermas. Todo el que se enferma es porque es pecador. La causa de la enfermedad es el pecado. Así que con tu ceguera y tu hinchazón debes venir hoy arrepentido a Cristo. Si puedes ver a Cristo caminando en este lugar de cena espiritual y puedes verlo con su amor y compasión, queriendo inmediatamente te ves sanarte, tú debes venir a Él y de rodillas pedirle: Señor, perdóname, yo soy ese fariseo ciego, yo soy ese hombre hidrópico, enfermo por mis pecados, perdóname a mí, no al otro, sino a mí, que soy pecador. Y Él inmediatamente te tomará parte, te sanará y te despedirá feliz hacia la vida eterna. ¿Quieres eso? Pues ven ahora a Cristo. Hoy es el día de salvación para ti. Ponte de pie, pongámonos de pie todos y oremos al Señor para que su gracia nos conduzca a perfeccionar nuestra obediencia a Él en el día de reposo, a rechazar a los falsos maestros, a educar a nuestros niños en el Señor y a nuestros amigos llevarlos a Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, muchas gracias por este precioso Evangelio de Lucas. Con razón algunos hermanos nos preguntan cuándo vuelve el Evangelio de Lucas. Es realmente hermoso. En Lucas, como en todo el resto de la Escritura, pero en Lucas especialmente, hemos disfrutado la gloria del Señor Jesús. Y es para nosotros un deleite exponernos a este Evangelio. Damos muchas gracias por el pasaje del día de hoy. Gracias por el doctor Lucas, por ponerle a él ese énfasis especial en el día de reposo. Gracias porque nos enseñas a descubrir y a rechazar y a denunciar a los falsos maestros de la fe por obras y a conocer la verdadera salvación por gracia, y nos llevas, Padre, a guardar verdaderamente el día de reposo cristiano que es el domingo. Te rogamos por nuestros niños, que ellos crezcan amando el día del Señor, y también por nuestros amigos que nos visitan, para que ellos puedan ver su ceguera y su hidropesía y vengan a Cristo, su solo Salvador y Salvador. Ahora te queremos honrar cantando, pidiéndote que esas lluvias de gracia, Señor, esta mañana, este día del Señor precioso, comenzó con una hermosa lluvia, y esa lluvia me hacía pensar que así son tus lluvias de gracia que vienen a todos los que guardamos correctamente el día del Señor. Y por eso queremos honrarte cantando este himno, lluvias de gracia. Vamos a abrir el himnario y vamos a cantar el himno número 251.